Que yo le voy a traducir a Josh. Hola. Right. Hello, everybody. Hola a todos. All right. Just want to start off already saying thank you for having me here in the house. Y solo quiero empezar diciéndoles gracias por tenerme aquí hoy. Thank you, Josh, for translating. Gracias a Josh por traducir. Two weekends in a row. 2 semanas seguidas. I want to thank Sam for bringing me to this beautiful city. Y también le quiero decir gracias a Sam por traerme aquí a Colima. It's way too hot though, but it's okay. Aunque está muy caliente, pero está bien. And thanks, Weld, and your family for having me. It's nice to see you again. Y les quiero decir gracias a ustedes como familia para tenerme aquí. So I'm going to just jump into the word already. Y pues ya voy a empezar ahí. I'm going to read Proverbs 3:5. Y voy a leer Proverbios 3:5. It's really short. Es bien cortito. Trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. Confía en Dios con todo tu alma y no en tu propio entrenamiento. All right. I'm not going to really preach or teach. I'm going to just share a little bit about my life. Yo personalmente no voy a predicar o enseñar tanto, solo les voy a dar un poco de mi testimonio. But testimonies always edify. What? Testimonies edify. Okay. Y porque testimonios tienen mucho poder. So I grew up in a Christian household. Y yo crecí en una casa cristiana. Both my parents were saved before I was born. Mis dos de convertido antes que había nacido. So Sí, en un hábitat cristiana toda mi vida. I was dragged to church my whole life. Me esforzaron a ir a la iglesia toda mi vida. So I grew up kids ministry, preteens, youth, everything. So crecí en todas las clases desde niño a joven a adulto en la iglesia. So I thought So yo pensé that I knew Jesus de que yo sabía a él, because of all these steps that I took growing up. porque todas las pases y clases que había tomado desde que And crecí. I knew the Bible stories. Y yo leía historias de la Biblia. I was there, Sunday school. Yo estaba ahí cada domingo en la mañana. So when I got a calling from God to go to CFNI, Y pues cuando Jesús me llamó para ir a Cristo para las Naciones, I was like, man, what am I going to learn at CFNI? yo pensé, ¿qué más puedo aprender ahí? I already know who Jesus is. Yo ya sé quién es Jesús. I know what he did in the Bible. Yo ya sé lo que él hizo en la Biblia. But when I got to CFNI, Pero cuando llegué a Cristo para las Naciones, it was life-changing. cambió mi vida totalmente. I saw Jesus in ways that I've never seen. Jesús en formas de que no había pensado de él antes. By the end of my first year at CFNI, Y al fin de mi segundo semestre de I was like, man, Cristo I para las Naciones, really don't know who Jesus is. ya mi entrenamiento de Jesús había cambiado Because mucho. there's so much layers to him. Porque hay tantos niveles Jesus as, the God Almighty y yo solo conocía a Jesús como el Dios in asombroso, my life. la figura de autoridad en mi vida. But at CFNI, I found Jesus the dad. Pero en Cristo para Naciones encontré un nuevo entrenamiento para él. I positioned myself as a son, Me puse en una posición como su hijo and things started changing for the better quickly. y cosas en mi vida se empezaron a cambiar a lo mejor. I started having this relationship with Jesus Y empecé a tener esta relación de Jesús, that was not just on Sunday services. de que no se le era cada domingo. This Jesus that I met Ese Jesús de que había conocido started walking with me day to day to day. empezó a caminar conmigo cada día. It started revolving around my life. Empezó afectando todas las cosas de mi vida. Everything I did from that point on, Todo de que había hecho desde ese punto, Jesus walked with me. Jesús caminaba conmigo. And I started realizing Y empecé a notar, my prayer. mi vida de oración había cambiado I también. went from asking, Fui de preguntando a preguntando, to my prayers now being a relationship, a conversation. a teniendo mis oraciones se escuchaban como una conversación y no solo yo preguntando. I didn't look at Jesus like a drive-through where it was, give me something, I'm here, Father. No solo vi a Jesús como una tienda de que vaya ahí para cuando ocupe algo. I would sit with Jesus and talk about life.
me oraba y tenía plática con él. I found a spot of vulnerability with Jesus Encontré una nueva responsabilidad con Jesús, where, I would sit there and just let my emotions go. cuando yo solo hablaba con él y dejé mis emociones libres. I don't know about here, but back in Canada, Yo no sé de aquí, pero donde vivía en Canadá, it's like not like the hip, cool thing for men to cry. no es lo normal para hombres que sean muy It was kind of like emocionalmente. looked down on. Es algo de que la sociedad ve abajo. When I got to CFNI, Pero cuando llegué en Cristo para me and Naciones, Jesus met, yo conocí a Jesús. I would cry all the time. Terminé con eso. And there's just something beautiful about crying in the presence of the Lord. Y hay algo asombroso de llorando en la And presencia I de cry all Dios. the time now. Y ahora ya lloro todo el Sam tiempo. can be a witness. Anything I get emotional, anything Jesus does that's minimal, I'm crying. Cualquier cosa emocionalmente o cualquier cosa chica de Jesús, lloro. Water baptisms, I can't do it. Bautismos, me pongo a llorar. I cried the whole time. Lloro todo el tiempo. So that is just the lifestyle that God instilled in me. Y eso fue el estilo de vida de que me propuso Jesús. And sometimes I look back like, man, I missed years of this. Momentos que pienso, podía tener esta relación antes con él. But everything was meant for a reason, and God's time was always perfect. Y pues después de ahí noté de que todo el tiempo de que había pasado todo era parte del plan de Dios. If I hadn't gone to CFNI when I went to CFNI, Si no hubiera ido a Cristo para Naciones al tiempo que decidió, I wouldn't have met key people in my life. no hubiera conocido personas muy importantes en mi vida And ahorita. because I went to CFNI way late into life, I'm not really young. Yo fui a Cristo para Naciones no tan joven en mi vida, So unos my años después. my first normalmente. weeks at CFNI was terrible. Y de ahí mi primer semestre en Cristo para Naciones fue Pretty much horrible. everyone was like 18, 19, Cuando íbamos a la iglesia todos eran jóvenes como 18, 19. and I was like, man, I'm like almost 10 years older than these people. Y yo había notado de que les llevaba 10 años a cada uno casi. And they're talking about graduation. What? They're talking about graduation, Ellos estaban hablando de su graduación. and I'm like, I don't even remember going to graduation. It was- Y yo pensaba, yo no me acuerdo de cuando gradué. So I wanted to leave so bad. The whole like 2 weeks I was there, Y yo las primeras 2 semanas que estaba ahí tenía ganas de irme. and then I got one of the biggest attacks of the devil in my life. Y es cuando tuve los ataques más grandes del demonio. My AC broke in Texas. Mi aire acondicionado en agosto, Then en I Texas. really wanted to leave. Y después ahí ya tenía muchas más ganas de irme. I'm Canadian. I love winter. En Canadá amo el invierno, I love snow. amo la nieve, I like being cold. me encanta hacer frío. So Texas heat was not for me. So, la calentura de Texas no era para mí. So me and my roommate, Y yo y mi compañero de cuarto, the two most introverted people at CFNI, las personas de que no hablaban con nadie casi. we didn't really tell anybody. No les decimos a nadie. We kind of just powered through it for a whole weekend. Solo aguantamos la calentura todo el fin de semana. Me and him started fighting for the shower because we both wanted to be cold. So me and him would fight for the shower. Empezamos a luchar por la regadera para ver quién le toca cuando está frío el agua. And that's how me and him, I guess, bonded through fighting. Y es como nos conocimos más He was íntimos ahí. a great roommate. He was a great roommate. Fue un genial compañero de cuarto. Very quiet, Muy ¿qué? Callado. but he had a crazy testimony. Pero él tenía un testimonio muy And I bueno. would sit there sometimes till like 3 in the morning listening to him. Y yo había veces de que me esperaba hasta las 3 de la mañana And escuchándolo. I'm not gonna lie, I would sleep in class. Y no voy a mentir, dormía en clases. I was very irresponsible with my Era time muy management. irresponsable con el tiempo. But God still met me and still worked with me my whole first year I was there. God still met me and worked with me. Jesús todavía me conoció el primer año de que estaba ahí y trabajó conmigo. So one of the things that God had to teach me, Y una de las cosas que Jesús me ocupaba enseñar and he taught me the hard way, y me enseñó de la forma duro was faith es la fe and trust in God. y confiar en él. So my second semester at CFNI, Y pues mi segundo semestre
all las separaciones. all the money that I had that people were sending to me Todo el dinero de que tenía de que personas me habían mandado por ahí disappeared. paró de llegar. No one was sending me money anymore, Ya nadie me andaba mandando dinero and I couldn't work because I'm not American. y yo no podía trabajar al momento porque no era americano. So I was just living somewhat by faith. Y yo solo andaba viviendo de fe en el momento. And so I had my school bill to pay, Y pues yo tenía libros para la escuela para pagar. and I had this crazy idea to sign up to go to Haiti. Y tenía una idea muy rara de meterme a un grupo de que iba a ir a Haití. So, of course, I picked another hot place to go do missions. Y pues claramente escogí otro lugar muy caliente para ir a misiones. So, everything started colliding in one crazy week. Y todo se empezó a chocar en una semana. So, on Wednesday Y en miércoles, at 4 p.m., a las 4 de la tarde, I had to somehow show up with 2,000 American. ocupaba llegar con $2,000. I may have had like $4 in my account. Y posiblemente tenía $4 en mi cuenta de banco. And I've obviously used it to eat McDonald's. Y obviamente lo usé para comer en McDonald's. Was not very responsible with money yet. No era muy responsable con dinero I al haven't momento. got much better yet either, but I'm getting there. Todavía no he mejorado, pero poco a poco. And on Friday of that same week, Y el viernes de esa misma semana, I had to somehow pay for Haiti, which was another 2,000. ocupaba pagar para el viaje misionero de que era otros $2,000. So I went up to our missionary that was taking us to Haiti, Y pues hablé con el misionario encargado del viaje a Haití. and I told him I'm quitting the trip, Y le dije de que no voy a poder ir. and I'm also packing to go home. Y también estoy preparándome para ir a mi casa. How am I going to come up with any money? Porque no sabía cómo iba a sacar dinero para los dos. And he's like, no, you're going to stay. No one from the trip is going to stay behind. Y él me dijo, nadie del grupo se va a quedar. And he turned to me and he said, if you don't have faith, I do. Y él me volteó y me dijo, si tú no tienes fe, yo sí. But he told me you got to trust in God to show up. Y él me dijo de que ocupo confiar en Dios para que me enseñe. I had zero faith at all. Y no tenía fe. But I was still doing the embarrassment of posting on Instagram. Y tenía la vergüenza de poner en Instagram. I became that guy who begs for money instead of on the street on Instagram. Yo fui la persona de que en vez de preguntarle en las calles para dinero, preguntaba en If you follow Instagram. me now, it's no more. Si me sigues ahorita en Instagram, ya no pasa. But if you follow me the last 3 years on social media, Pero si me había seguido hace 3 años en Instagram, all I did was beg for money. lo único que ponía es pedir dinero. But at this occasion, nobody was responding. Pero a ese momento nadie andaba I respondiendo. think they got sick and tired of me asking for money. Creo que se habían enfadado de yo preguntando para dinero. So it is Wednesday of that week, Eso es el miércoles de esa semana. and a friend calls me, Y un amigo me llama. and he's trying to put faith in me. Y me está intentando confiar de que tenga fe. And I'm not having it. I'm already packing and trying to figure out if I'm going to be deported or not. Y yo andaba empacándome. Yo no tenía fe al momento y me andaba And I was like, empacándome man, por si me sacan del país. I'm going to be that guy whose parents are Latin and got deported. Yo voy a ser la persona de que sus papás son latinos, deportan. And I'm like, man, all my Canadian friends are going to make fun of me. Y yo pensé de que todos mis amigos de Canadá se iban a burlar So de I mí. got deported. So me deportaron. So to make myself feel better, So para que me sienta mejor, I kept thinking, well, at least I won't have to pay for the flight. pues por lo menos pensé de que no iba a pagar para el vuelo. So Wednesday comes and I'm on the phone, my friend's talking to me, Y pues llega miércoles y estoy en el teléfono hablando con unos amigos. and he gave me a word that I never forgot. Y me dijo unas palabras que nunca se me olvidan. He said, on God's time, En el tiempo de Dios, it might be late for you, quizás sea tarde para ti, but it's on time for him. pero es puntual para él. So around 3 o'clock, So a las 3 I'm in my room estoy en mi cuarto and I'm trying to figure out what am I gonna pack, what I'm not gonna pack. y estoy pensando de qué voy a empacar, qué no va a caber. And a bunch of friends come into my room Y muchos de mis amigos entran a mi and they're cuarto. like, meet me at 6:07, De que me junte con ellos a las 6, 7 de la which tarde. was like our prayer hangout room.
y era su cuarto de oración. And he's like, we're going to pray and you're going to stay. Y me dijeron, vamos a orar y te vas a quedar. So they left, and I said, okay, I'm just going to, sit down for a bit and I'll head over. Y pues ellos se fueron y yo decidí sentarme por un poco y calmarme. So they leave the room, Y se van del cuarto and I get a phone call. y me llaman. And a guy picks up the phone, and he's talking to me. Y la persona de que estaba hablando conmigo. And he goes, I heard that you couldn't pay your phone bill. Y escuchó de que yo no podía pagar para mi teléfono. In my mind, I'm like, how does he know? Y yo pensaba, ¿cómo sabía? I didn't tell anybody other than the few people around me that I was going to get deported. Y yo no le dije a nadie, excepto unos amigos cerca de mí, de que me iban a deportar. And I'm like, yeah, man, I owe $2,000. Y sí, yo le dije de que yo debía $2,000. And he goes, okay, what time do you have to pay? Y me dijo, está bien, ¿a qué hora ocupas pagar? I'm like, man, by 4 o'clock. Y yo le dije a las 4. And he's like, man, I don't know if I can make it in time. I'm like, making time for what? Y él me dijo, no creo que voy a cansar. Y yo le pregunté, He's like, ¿a cansar a qué? I'm heading over to pay your school bill. Y me dijo de que él viene para pagar mi escuela. So I was like, yo, okay. And me and my friends were all celebrating. Y pues yo estoy ahí celebrando con mis amigos. And we rush over Y vamos muy rápido to the student center. al lugar social de la escuela. And I'm just looking at the time. Y yo solo estoy viendo el reloj. And I'm like, man, he's not going to make it. Estoy pensando, no va a cansar. This sucks. Like, I'm staying. Esto apesta de que no voy a poder quedarme. And then he arrived at 4:05. Y él llegó a las 4:05. The finance office had closed. Y la oficina de finanzas había cerrado. But one of the finance guy was coming out. Pero uno de los trabajadores andaba saliendo. He turns to me and says, did you get the money? Y me voltea y me dice si yo tenía el dinero. I'm like, yeah, but he didn't make it on time. Y le dije que sí, pero la persona no había llegado a tiempo. He was like, no, I'll go back in. Y dijo, no, yo puedo regresar. We're gonna get you your school bill paid. Y él me dijo de que vamos a pagar mi escuela. So the prophetic word that I got came true. Y la palabra profética que me habían dicho pasó. It seemed late for me, Y yo sentí de que era tarde para mí, but it was on time for God. pero era puntual para Dios. And I did graduate, so I did get deported. Y sí terminé la escuela. So now I'm like, God, you just gave me $2,000. Y ahorita le andaba diciendo, Dios, me dices $2,000. How am I gonna go to Haiti? I don't want to ask for money for that. Estoy pensando cómo voy a ir a viaje misionero a Haití. So I No got tengo this dinero para eso. really crazy idea. Y tuve esta idea muy loco. I went back on Instagram Y me fui otra vez a Instagram. and I made a video. Hice un video. In the video, I told people not to give me money, Y en el video puse de que no me dieran dinero. that God would provide for me without them. De que Dios me iba a dar dinero sin ellos. So that Thursday night, I head to the Haiti meeting. Entonces, el jueves en la noche fui a la junta para el viaje. And our leader for Haiti, Y nuestro líder para el grupo he's sharing this testimony está dando su testimonio of someone in the group de alguien en el grupo who owed money, de que debía dinero. and someone showed up at school and put money into his account. De que alguien llegó a la escuela y puso dinero en su cuenta. So I clapped and I cheered, So yo aplaudé y and I'm looking around like, man, who is it? la animé y andaba buscando, como quién era, quién le pasó. Our leader was like, hey, James, come to the front. Y ahí me dicen de que So I yo come vaya to the enfrente. front. So yo estaba enfrente de todos. And I'm thinking I'm going to pray for whoever the money was. Yo estoy pensando de que voy a orar por la persona de que le And dieron then el dinero. they start praying for me. Y empiezan a orar por mí. And halfway through the prayer, I was like, wait, I think it's me. Y a la mitad de la oración estoy pensando, ¿soy yo? And so we had this huge celebration, Y tuvimos dos celebraciones. and my bill got mysteriously paid. Y mi deuda de dinero lo pagaron misteriosamente. And not only did my Haiti bill got paid, Y no solo mi viaje de misionero fue pagado, there was extra money on my account. había dinero que sobró en mi cuenta. So then I was able to buy things that I needed to take. Y con ese dinero podía comprar cosas que ocupaba para llevar. I had the 14 best days of my life in Haiti. Y en ese viaje misionero tuve los 14 was- más días asombrosos de mi vida. It was tough. Y fue muy difícil. I had never slept
without AC in my life. Nunca había dormido sin aire acondicionado en mi vida. And so it was hot. Eso estaba caliente. I'm terrified of rats. Estaba muy medioso de But ratas. there would be rats walking on the ceiling as I'm sleeping. Había ratas caminando en el techo cuando andaba durmiendo. Only God to make me fall asleep. Y lo único que logró a ponerme a dormir. I had this weird sensation Y tenía esta sensación muy... after 14 muy- days. What? After 14 days, Después de los 14 días, the smell of popcorn would make me gag. el olor de palomitas me hacía casi vomitar. Because we had popcorn every day. Porque tenían palomitas cada día. We ate popcorn every day for lunch. Y comieron palomitas cada día para comida. After 4 hours of construction. Después de 4 horas de trabajar. That part was kept very secret when we were prepping for the trip. Esa parte no nos dijeron para nada cuando íbamos preparándonos I para el thought I was viaje. going to be playing with kids all day Yo pensé que iba a jugar con niños todo el día and seeing the people there. y ver las personas ahí. Every day, 4 hours, we were shoveling. Pero después de 4 horas andamos ahí bien cansados. But God, in all of this, Pero Dios en todo esto, He showed me while I was in Haiti, Él me enseñó cuando estaba ahí these people are so happy. de que esas personas ahí están tan felices. They're so joyful with nothing. Están tan felices aunque no tengan mucho. And that kind of instilled in me this careless for money. Y esa su amistad ahí me puso a sentir de que no tener tanta preocupación por el dinero. I really went from this really wanting to wear name brand all the time Y yo fui de quererme poner marcas buenos y todo to a faithful supplier of Walmart clothing. a una persona de que confiablemente compraba ropa de Walmart. $5 t-shirts, why not? Camisas bien baratas, todo de ahí. But God had to teach me all these steps. Pero Dios me ocupaba enseñar todos los pases. And I'll never forget, we were at Sunday service in Haiti. Y nunca se me olvidaba de que los domingos a la iglesia a las 8. It might have been like 6 hours into the service. Era después de 6 horas de servicio. We showed up an hour late to service. Después de que And we empezó. still managed to watch around 6.5 hours of service. Y todavía alcanzamos 6 horas más de servicio. But at the end of the service, Pero al fin del servicio, when I couldn't even think properly. I was so tired. al fin estaba tan cansado de que no podía pensar bien. Estaba They tan a- cansado. They asked people if they wanted to come up and testify or share something. Y al fin preguntaron si alguien quería pasar a dar su testimonio o compartir algo. And this old man Y este hombre muy viejo was so happy estaba muy feliz that we gifted him a goat. de que le dimos un chivo, He took the goat to church de que llevó el chivo a la iglesia and he took it to the front to showcase the goat. y lo llevó enfrente para enseñárselo a todos. And he showed the whole congregation the goat that he got. Y le enseñó a toda la iglesia el chivo de que le habían regalado. I was like, man, of course I wept. What? I wept. Y entonces pues lloré. I wept most of the days there. Lloré casi todos los días de que estaba ahí. But that day marked me. I'm like, man, he just got something for us that's meaningless. Y ese día pensé de que él recibió algo para nosotros de que no tiene mucho valor. I'm like, man, God, how many times have I complained and not been thankful? Y yo pensé, Dios, ¿cuántas veces yo me he quejado de algo de que no ocupaba? And that changed the way I started asking things for God. Y eso cambió la forma de que le preguntaba a Jesús por cosas. God, I may have nothing, Le dije que no me diera nada, but thank you for providing whatever you have so far. pero de que le dije que gracias porque sí me ha dado, lo que sí God, me ha dado. Thank you that it will happen when it will happen. Y le dije que gracias de que I went pasará cuando él quiera. to 3 years at CFNI, Me fui a 3 años por Cristo para las Naciones. barely any work. Casi no trabajaba. I went home to work and the pandemic happened. I didn't work then. Y yo fui a mi casa a trabajar, pero después cuando pasó la pandemia y no pude trabajar. But God always showed up and paid my school bills no matter what. Pero Dios siempre logró pagar mi deuda de escuela. You know, people came up to me and we had crazy ideas. Y pues personas llegaban a mí con ideas muy... I sold ice cream, I sold Topo Chicos. Vendí nieve, vendí topo chicos. I somehow made $2,000 selling Topo Chicos. Gané $2,000 vendiendo puros topo chicos. And then Biden said no more of that. Y
Biden said no more. Ah. The President Biden. Ok. Y el presidente de Estados Unidos no dijo que ya no podría. So I'm like, well, God, now I can't even sell things. Y pues ya pensé, Dios, ya no, si ni siquiera puedo vender cosas. But I came into my last semester Y llega a mi último semestre. and I said, God, I'm here. Y dije, Jesús, estoy aquí. If you really want me to finish, Si de verdad quieres que termine la escuela, you're going to provide. tú vas a proveer. But if you don't want me to finish, Pero si tú no quieres que yo no termine, I'll go home. me voy a mi casa. I was so content with God's decision. Yo estaba tan satisfecho de lo que But I had- había hecho Dios, I had this amazing first week of school. de que tenía esta primera semana asombrosa de escuela. It marked my life. Cambió mi vida. And on that last day on Friday, Pero ese último día, el viernes, after we had this huge first week of school, después de esta semana tan grande de escuela, someone asked to pray for me. alguien preguntó para orar para mí He prayed for me, y oró an envelope. y me dio un sobre And I felt it. I was like, nice. There must be like $100 in here. y lo sentí y dije, qué bien, se siente como que tiene $100. I was like, that's gonna help me with my bill a little bit. Pensé de que eso va a ayudar un poco con la deuda. So I head to my room So, voy para mi cuarto and I open the envelope y abro el and there's Sobre. a bunch of $100 bills. y hay muchos billetes de 100. I start freaking out, Me estoy animando. So, empiezo a contar dinero, but I was so shocked pero estaba tan sorprendido that I counted wrong like 6 times. de que conté mal 6 diferentes veces. So I just took it to the finance office So, yo solo lo llevé a la oficina de colección and I gave him the envelope y le di el sobre and he puts it into my account y él lo pone en mi cuenta. and he goes, man, it was $2,500. Y él me dijo, son $2,500. And I was like, man, that's insane. Someone just gave me this envelope. I don't even know where it came from. Y yo empecé a decir, eso es asombroso. Una persona me dio ese sobre y no sé de dónde. And then I'm like, man, I'm halfway there to pay my bill. Y yo pensé, ya voy a la mitad para pagar mi escuela. And he turns to me, he's like, no, you can register already. Y me dijeron de que ya estoy registrado. And I'm like, yeah, I know. I paid half my bill. I can register. Y sí, yo le dije, ya sé de que ya registrado. But he goes, no, your balance is at 0. Y me dijo de que no, porque mi cuenta tenía 0. So I pull my phone out So, saco mi teléfono and I go into my school bill. y voy a checar mi deuda. And while me and that person were talking, Y cuando yo y la persona de ahí estamos hablando, someone anonymously paid the other half. una persona pagó la otra mitad de la escuela. So I made like $5,000 in about an hour. So, gané $5,000 en una hora. And I went through my whole last semester at CFNI Y fui mi último semestre de la escuela, not worrying about my school bill. no preocupándome por la deuda de la escuela. So what I'm trying to tell you with these testimonies, Y lo que le quiero enseñar con mi testimonio, there's just this beauty in trusting God de que deberíamos de tener una vista en confiar en Dios. and just let go. Solo dejar ir todo. Stop trying to dictate. Y para de intentar controlar todo. So Sam does this amazing thing. Y Sam hizo esta cosa asombrosa, When you're driving, he's telling you to where to go. de que cuando tú manejas, Él te está diciendo cómo ir. That's us with Jesus. Eso debería ser We're the nosotros Sam con telling Jesús. God where to go. Le andamos diciendo a Jesús a dónde Things will llevarnos. be a lot smoother if you just stay quiet Él nos enseña de que si nos and literally callamos let Jesus do what he wants to do. y dejamos de que Él haga lo que Él quiera, You'll get to where God wants you in life nosotros aprenderíamos en nuestra vida way faster, el camino más rápido and it's going to be a lot smoother. y más fácil. I'm not going to say there's not going to be any hardship. No estoy diciendo de que no va a ser difícil, It's just a lot less. solo que va a ser mucho menos. I did not want to go to CFNI. Yo originalmente no quería ir a Cristo para I Naciones. fought ministry for my whole life. Yo luché con el ministerio toda mi vida. I didn't want to ever be a preacher. Yo nunca quería ser un predicador. When people would be like, hey, James, could you pray? Cuando personas me preguntaban si yo podía orar, I would hide in the bathroom me escondería en el so baño that they couldn't call me to the front. para que no me escogieran. But God changed that. Pero Jesús cambió eso. And the 3 years at CFNI Y después de 3 años en that I Cristo para ran Naciones, from, What? that I ran from, de que yo corrí, were the best 3 years of my life. fue los mejores 3 años de mi vida. I found real joy. Encontré buena... ¿Qué?
Gozo. I really found my purpose in life, Encontré mi propósito de vida. and I did things that I never thought I would ever do. Y hice cosas que nunca pensaría de que I iba a hacer. was crazy enough to go with Joel to Mardi Gras in New Orleans. Mardi Gras. Y era un poquito loco para ir con Joel a Mardi Gras And New Orleans. I had to go talk to strangers who were drunk. y ocupaba ir a hablar con borrachos de ahí. I would never do that before CFNI. Nunca hubiera hecho eso antes de I wouldn't talk to la escuela. strangers, Y fui con personas que no a conocía, lot less drunk ones. unos que no estaban tan But there borrachos. was so much joy when I went to that trip. Pero estaba tan feliz cuando fui a ese So I viaje. went again the next year. Eso planeo ir el próximo año. And it was amazing. Y fue asombroso. God showed up in mysterious ways. Jesús me enseñó en muchas formas. And I started getting a passion for the lost. Y me empezaba a emocionarme por los perdidos. So those are things that God instilled in me when I started letting go. Y esas son las cosas que Jesús me puso en mí. I wanted a cozy office job. Yo quería un trabajo de una oficina. I got an office job. Tuve un trabajo de oficina And God kept saying no. y Jesús me siguió diciendo que no. And now I'm way happier now Y ahorita estoy mucho más feliz, with less money, con menos dinero, more like no money, o más como sin dinero, than when I was working and making money. de cuando estaba trabajando y tenía I dinero. would work at my office job Trabajaba en mi trabajo de oficina and I was fake happy. y no estaba realmente feliz. Payday was my joy, Y a mí me gustaba dibujar, but I found true happiness pero encontré in walking this path with Jesus. estaba satisfecho en el camino de I'm Dios. fully assured myself as the Son, Y aseguradamente soy un hijo de and Dios He's the Father. y Jesús. And I el submit Padre. myself to His authority. Y me sometí a su autoridad. And I want His will to be done. Y solo quiero su trabajo que se haga. And where He goes, I go. Donde Él quiere, yo voy. And I want to go where He goes. Y yo quiero ir donde Él va. And I'm never going to go where I want to go anymore. Y yo no voy a estar solo otra vez. And I'm not saying that I lost my dreams and desires. Y no estoy diciendo de que perdí mis sueños. It's just that me and Jesus' dreams and desires are now aligned. Solo que ahora mis sueños y el plan de Dios We son share the juntos. same dreams and desires. Son los mismos ahorita. And I know He wants the best for me. Y yo sé de que Él quiere lo mejor para mí. So what I'm just trying to encourage you today Y solo te estoy apoyando hoy. is just listen to Him. Solo escucha a Él. Everyone here can hear God's voice. Todos aquí pueden escuchar a Dios. I grew up thinking only prophets could hear God's voice. No solo los profetas pueden escuchar la palabra de And Dios. we all can hear His voice. Todos aquí. And there's Muchas formas de and escuchar su palabra. if you struggling to hear Muchas formas de and escuchar su palabra. if you struggling to hear His voice, Y si tienes problemas escuchando su voz, we have a book that speaks to us daily. tienes un libro de que habla a ti So personalmente. read the Bible, So, te recomiendo que leas la Biblia. pray every day. Ora cada día con Dios. The secret place is necessary. No es necesario estar en un lugar privado. So I'm just encouraging you guys now to let God be the main focus. Y les motivo hoy de que dejen a Dios de que sea su enfoque principal. Let Him be the driver Deja de que Él conducte and just hang out in the passenger seat. y solo quédate viéndolo. And it's so worth it. Y les estoy diciendo de que vale la pena. And there's going to be points where it doesn't seem like that, De que va a haber momentos de que piensas que no, but at the end it's going to be good. pero al fin va a terminar mejor. At the end you're going to find true happiness, true joy. Al fin vas a encontrar And there's going to be a Amistad. fulfillment in your heart. Fulfillment in your heart. y vas a estar satisfecho en tu corazón. He will fill your heart with His love and kindness. Tu corazón va a estar lleno de su amor. So I just want to end with that. Y solo quiero terminar con eso hoy. Hopefully you learned a thing or two today. Esperamente de que aprendieron algo hoy. If you learned anything today, I just hope you got that Jesus is just the way and the life. Y si aprendieron algo hoy, solo es que Jesús. So thank you everybody for listening to me.
Y gracias a todos por estar aquí hoy. I want to God bless everybody. Y muchas gracias por tenerme hoy. And thanks again, Josh. Gracias. Gracias, James. Thank you, James, for the word. Por la palabra que trajiste para el día de hoy. Fue de bendición y me encanta porque es algo que Dios nos ha estado hablando, ¿no? Desde el Congreso. La realidad que podemos vivir en Dios. No tenemos que esperar a que algo tenga que suceder para vivir en la realidad de Cristo Jesús. Que Él murió por ti y por mí, resucitó para darnos vida nueva. Y a lo mejor es un mensaje que tú escuchas aquí por primera vez. Y a veces tenemos este concepto que la vida cristiana o la religión cristiana, como así lo vemos, solo se trata de una vida, un estilo de vida bonito en el cual yo pueda agradar a Dios y entonces voy a ser salvo un día y Dios sácame de este mundo porque este mundo es terrible y que un día pueda ir al cielo. Pero ese no es el mensaje del Evangelio. Eso es un mensaje incompleto y que no va de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos dice. En Juan 14:6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, dice el Señor Jesús, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y esa es la realidad, que tú y yo por la fe en Cristo Jesús podemos venir al Padre y vivir esta nueva realidad, esta nueva vida, como James nos platicaba, que yo también pude ser testigo de estas cosas que él platicaba. Milagros, una vida nueva en Cristo. La vida cristiana es divertida cuando caminas con Cristo. Suena irónico, ¿no? Pero eso es ser un cristiano, una nueva vida en Él. Y yo quiero, si es la primera vez que tú escuchas un mensaje como esto, yo quiero guiarte. Si tú realmente quisieras experimentar una vida como la que James nos estaba hablando, esa vida en la que tú puedes acercarte con confianza y saber que Dios está ahí, que tú puedes acercarte y saber que eres perdonado y que ese gozo, me encanta porque James decía antes, mi vida era solamente mi gozo era el día en que me iban a pagar cuando trabajaba, pero ahora después mi plenitud se volvió Cristo y ahora quiero hacer su voluntad y ahora quiero hacerlo a donde quiera que Él me lleve. Y eso es lo que tú y yo vamos a desear cuando le conocemos a Él. Así que yo quiero que cierres tus ojos nada más para que nadie se sienta intimidado. Y si es la primera vez que tú escuchas un mensaje como este, levanta tu mano ahí en tu lugar. Y si a ti te gustaría recibir a Cristo Jesús en tu corazón, hacerlo el Señor de tu vida, si tú eres ese alguien, te voy a pedir que levantes tu mano. Y si tú me estás viendo también en las cámaras, quiero invitarte a repetir esta oración. Señor Jesús, te reconozco y creo que tú eres el Hijo de Dios, que tú moriste por mis pecados. Reconozco que soy pecador y que necesito de tu salvación en mi vida, que he intentado muchas cosas y solo me llevan a más vacío e insatisfacción y vergüenza y dolor. Pero te pido que te conviertas en el Señor de mi vida, que te conviertas en mi Señor y mi Salvador. Señor, quiero saber en mi corazón que soy tu Hijo y que te pertenezco a ti. Te entrego mi vida, te entrego mi voluntad, te entrego lo que soy en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué le das un aplauso al Señor esta tarde? Igual Sam.